Bienvenidos, bienvenidas amigos y amigas a Comunicación y Vida. Monseñor Freddy Bertón, arzobispo metropolitano de Santiago, y un servidor, Virgilio Apolinar Ramos, estamos alegres de que cada semana contamos con más amigos y amigas que forman esta familia. Así es. ¿Y usted cómo está? No, bien, viéndote contento. Sí. Después que visitaste Santiago Rodríguez. Los tomines. Ahí. No, ya estamos aprendiendo. Sí. Que tomín era una moneda antigua española y todavía queda en la toponimia nuestra. Hay muchas palabras castellanas que no están en uso en el idioma y quedan como nombre de lugar. Tomín, una medida castellana y también una moneda, y así mencionaba yo los tramojos, que hay uno en Asua y otro en Ocoa, los tramojos, y era parecido a los garabatos que se le ponían a los animales para que no se entraran a los conucos, o en este caso para que no se coman los sembrados, se le ponía alguna pieza de madera que les impedía bajar. Oiga, pero esas palabras era una tortura. Esas palabras quedan como nombres de lugares y nadie sabe que eran palabras usuales del idioma castellano antiguo. Nunca olvido, antes de hablar de Santiago Rodríguez, en una comunidad de Honduras, en una de las diócesis cerca de la frontera con El Salvador y Nicaragua, me tocó dar un taller a una emisora de la iglesia. Y oiga, espérese, ya yo sé lo que usted va a decir. Hay una imagen que nunca olvido. Unos chivitos, monseñor, con una carreta cargando. Los chivos. Los chivos, como si fueran burritos. Como si fueran bueyes. Entonces, nunca olvido esa imagen. En una comunidad. No, yo lo que iba a preguntar si tú no habías dado algún taller en China. O quizá a la familia de Mao Zedong. Mire, en los caracteres de ese idioma chino es difícil. Vuelvo a Santiago Rodríguez. No, ajá. Mis felicitaciones a esta parroquia de las Mercedes, ubicada en la entrada del pueblo, en este lugar llamado Los Tomines. Ahí fueron ordenados dos diáconos permanentes. Y tienes tú un fan club. Ay, grandísimo. eso fue increíble. Maciel, que estaba conmigo, escuchó los testimonios de tanta gente que ve Comunicación y Vida. Allá en Palmarejo, Lidia y Teófilo, donde me hospedé hace tantos años, dando unos cursillos de catequesis, de prebautismal. Allá cuando estaba el padre Jaime Amengual, que ya lo mencionamos la semana pasada. ¡Qué alegría, monseñor! Este templo lleno. Pero acuérdate que mencionarme a Santiago Rodríguez no me deja indiferente, porque ya en el 1966 andábamos varios seminaristas por allá dando cursillos de catequesis, y a mí me tocó dar cursillos en Los Almácigos, en Arroyo Blanco y en Sabaneta. Ahí hasta ya me dijeron que murió, pero visité una vez a Olga Centiler, la profesora muy amiga, siempre muy consecuente, y tengo buenos recuerdos de Santiago Rodríguez. Por supuesto, cursillo de catequesis en 3 lugares. Yo me acuerdo como ahora. En Arroyo Blanco me regalaron un anillo decoroso, pero yo nunca he sido muy amigo de los anillos, y yo no sé a dónde murió. Debe estar guardado por ahí, en unos baúles de los recuerdos. Esta no la sabes tú. ¿Cuál? A propósito del anillo, que yo lo tengo, como tú sabes, de vacaciones hace mucho, pero en Baní yo lo usaba siempre. Entonces fui a una actividad, una Navidad cualquiera, y entonces me quedó al lado un niñito chiquito, pero de eso que lo visten de hombrecito, con correíta, pantalones largos, un hombrecito, pero una miniatura. En miniatura. Cuando veo con un anillito de oro. Sí. Y tú sabes que las ocurrencias mías no están escritas. Entonces yo que estoy con mi anillo de obispo, y me ponen al lado a ese muchachito y le veo el anillito de oro, le hago así. ¿A mostrarle eso? Digo, y se lo pongo al lado del de él, nada más, en la manita de él, y le hice así. Bien. En eso,
vinieron haciendo un brindis y me trajeron a mí una manzana con algo más, no sé qué, y yo, ahí me llamaron para ir a no sé qué cosa, y entonces tomé lo que me dieron y se los entregué al niñito. Sí, y ahí me fui. Luego supe que cuando su familia le preguntó, su papá o su mamá, dice, ¿y eso? ¿Quién te dio eso? Dice, el hombre del anillote. El hombre del anillote era el obispo. El obispo, en esa comparación. Yo cometí el error de contárselo a un padre de allá. Sí. Y al minuto lo sabía la humanidad. Que de casualidad no me cambiaron el nombre. Qué bueno, pues mire, fueron ordenados diáconos permanentes Luis Lorenzo y Ramón Pascual. Así que me uno a la alegría de la diócesis de Mao Montecristi. En mayo van a ordenar otro, ya tienen 14, monseñor. 14 diáconos permanentes. Nosotros vamos, ¿por qué tú no lo dices también? Sí. Santiago está celoso. Porque el 25 de marzo serán 5 ordenados sacerdotes. 5 presbíteros que ya son diáconos transitorios y sangre nueva. Sí. Será para nuestra arquidiócesis de Santiago, en el centro católico carismático de aquí de Santiago, el sábado 25, 9:30 de la mañana, ordenación de 5 nuevos presbíteros o sacerdotes, como dice la gente. Sí. Pues bien. Yo quiero 10 segundos más. Señores. Sí, espérese. El caso de Pascual fue misionero laico en Ruanda, allá por África. Así que... El ordenado diácono. Sí. Santo sí, Dios. Fue misionero laico allá en Ruanda. ¿Sabe español? Sí, hasta aprendió un poco del idioma de Ruanda ya. En 2 años había que estar al día. Bien. Y el otro segundo, para expresar mi solidaridad a la familia de mi compadre Orlando Jerez, locutor mocano, trabajó muchos años en Santiago. La misa de 9 días fue en el santuario del Sagrado Corazón de Jesús de Moca, y ahí se me acercó mucha gente también reportando comunicación y vida. He dicho. Sí, y tú no ibas a mencionar los 11 años de Príamo. Príamo Veras. Su grupo de regeneración en Cristo. Un apostolado bellísimo con jóvenes que han caído en el mundo de las drogas. El mismo Príamo, que es presidente de asamblea, ha contado su testimonio de que salió del mundo de las drogas al mundo de la esperanza, de la trascendencia. Conoció a Jesús y ahí transformó su vida. Y las lágrimas que derramó su madre, que nunca dejó de orar ni maltratarlo, hasta que lo vio en una nueva vida. Pues estuve en la parroquia de la Altagracia ayer a las 11, es decir, domingo a las 11, celebrando la Eucaristía de Acción de Gracias por los 11 años de ese apostolado católico, pastoral católica de regeneración en Cristo. Bien, pues ya, porque si nos llevamos de saludo, hacemos 2 programas. Por lo menos a Julio Miguel, mi primo hermano, y a su esposa, que estuve en su casa y son fanáticos. Este programa, ¿tú sabes cómo debería llamarse, Polo? Sí. Adivíname. Polo y Freddy. No, eso no pega. ¿Y cómo? Con Polo. No. Porque me dicen, lo veo con Polo. Entonces debería llamarse Con Polo. Pero no. ¿Qué dirá Percy Maciel? Vamos a no inventar más. Pues saludo. En la misma parroquia de la Altagracia se me acercó gente precisamente diciendo Qué bueno. que ven Comunicación y Vida. Estamos agradecidos de todos ustedes. Entonces, yo quiero ahora, porque se atreve a írsenos la Cuaresma y a no decir nada nosotros. Entonces conviene, no vamos a alargar porque el tema podría ser muy largo, pero también ya la gente está normalmente instruida. Es una invitación lo que queremos hacer. Pero para mí el punto de partida es este. Ya he dicho algo aquí otras veces. Hay personas que creen que nuestra fe es monótona. Que cuando usted dice así, ¿por qué? Bueno, a mí me han sucedido cosas. No voy a hacer mucho cuento porque me van a decir que estoy más viejo de lo normal, porque los cuentos los hacen los viejos. Pero simplemente lo dejo hasta ahí.
monótono puede ser, aburrido puede ser lo nuestro, pero no lo de Dios. Las oportunidades que Dios da son siempre sorpresivas, porque la creatividad de Dios es inagotable. Nosotros podemos repetir y repetir como una lanzadera, como una rueda que va y que viene, pero no Dios. Recuerdo que usted siempre insiste, nunca este periodo fuerte nos deja igual. No es lo mismo. Que yo he celebrado 90 cuaresmas ya. Ninguna es igual a otra, porque es de Dios. Y Dios te da sorpresas en su creatividad. Entonces que nos dispongamos a vivirla así, queriendo aprovechar y esperando la novedad que Dios puede realizar en nuestras vidas. Para eso es la cuaresma, no la simple, una tradición aburridísima. Si usted quiere, sí, pero por parte de Dios no hay cosa aburrida. Y entonces que nosotros la recibamos. Yo hace un tiempo, porque tú sabes que yo soy un poco inventador, sí, y inventador también en los medios, en los asuntos de internet, en las redes, como yo estoy en eso casi desde que el mundo es mundo. Entonces, mientras estaba en Baní, inventaba algunas cositas para estos tiempos y las mandaba por las redes, especialmente en Facebook. Facebook les reenvía a uno cosas de años anteriores para que las recuerde. Como un recuento. Y ahora me ha llegado un conjunto de palabras que yo preparé para una cuaresma y la puse en las redes no sé cuántos años hace, y entonces ahora regresó a mí, pues entonces la he vuelto a colocar diciendo que son palabras para cualquier tiempo, pero especialmente para cuaresma. Entonces, cada palabra daría para pasarse un programa entero, pero miren, solidaridad, porque hasta el mismo ayuno que está puesto aquí es para limitarse y economizar, y lo que se economiza se da a los pobres. Solidaridad. Solidaridad es también visitar a un enfermo. Luego, fraternidad, unión, buscar esa armonía. Y ahí en esa línea, tolerancia, caridad hacia los demás. Liberación, porque hay que liberarse de ataduras. Para eso es la cuaresma. No hay cuaresma sin conversión. Andar ligero de equipaje. Pero botar todo lo malo, liberarse de todo lo malo. Entonces, para eso, si hace falta, confesión, penitencia. Después ponía limosna, comunión, bondad, humildad, templanza, esperanza, adoración, moderación en el uso de las cosas, porque para eso es la abstinencia. Usted puede comer carne, pero dice hoy en sacrificio, no. Entonces, todo eso, servicio, la grandeza del ser humano está en servir a los demás. Y así pongo otras, lo han visto en pantalla, esas palabras no las digo todas, pero simplemente con ellas yo quise recoger más o menos el espíritu de la cuaresma, de ese camino hacia la Pascua. Necesitamos remover un poco el terreno pisoteado de nuestra vida. Siempre me gusta ese ejemplo. ¿En tu casa, Polo, hay algún patiecito? Poco, pero hay. Hay un patiecito. Porque en las casas donde hay un patiecito y pasa mucha gente y pisotea, después no se dan ni las cacatas de tan machacado que está eso. Entonces siempre hay que venir con un pico, con lo que sea, y remover esa tierrita para que entonces se renueve y la que estaba debajo salga y sustituya a la pisoteada que no produce. Entonces la vida nuestra se parece a eso, y yo creo que la cuaresma es un poco para remover la rutina de la vida y dejar que la gracia de Dios penetre y que entonces pueda producir la persona los frutos de salvación que Dios espera. Mirándolo así, la cuaresma siempre es una cosa preciosa. Y mire, cuando usted mencionaba todas esas características,
pensaba en la visita a los enfermos, que en eso debemos ir aprendiendo. Cuando uno visita a un enfermo, qué alegre se siente, y sobre todo si uno trata temas que no le molesten a él ni a la familia, porque a veces hay gente que va a visitar al enfermo y lo deja en peores condiciones, que yo conozco a alguien que se murió de eso, pero poco prudente. Lo que me viene a la mente es el mensaje del Papa para la Cuaresma. La palabra es un don. El otro es un don. La palabra también. El otro es un don. Entonces, tú visitas a un enfermo y tú crees que le llevas consuelo. Antes se le llevaba una malta. Ahora yo no sé qué se le lleva a un enfermo. Pero no. Ese enfermo es un regalo de Dios para ti, porque probablemente tú salgas más bendecido y favorecido que el mismo enfermo. Ya que mencionaste eso, tú sabes que en la experiencia de un sacerdote, como lo somos, entonces habrá muchos casos que pueden servir de ejemplo de esto, que tú vas a ver un enfermo y tú vas a llevar, en el caso del sacerdote, un sacramento, por ejemplo, la unción. Pero yo he dicho, ¿cuántas veces he recibido yo más de lo que he llevado? Y llevar un sacramento es mucho, pero el otro es como un sacramento vivo de Dios para ti. Y entonces tú sales, por eso nosotros hemos visitado enfermos, quizás malolientes, como yo he dicho otras veces, que yo tengo en la memoria, que he visitado enfermos, por ejemplo, de esos que le hacen una casita aparte, porque ya no se soportan, que cuando tú entras ahí, el mal olor casi te saca. Y sin embargo, cuando tú ves la obra de Dios en esa persona y lo que Dios pone en tu corazón, tú sales de ahí como si hubieras salido de una fiesta. Humanamente no se entiende. Mal olor, desagradable, todo, y sin embargo tú sales contento, porque te llegó una gracia de Dios por medio de esa persona en mala condición. Entonces, fuiste a llevar y sin embargo puede ser que recibieras más que lo que llevaste. Eso es el fruto de la solidaridad, el acercarse en nombre de Dios al otro, que es un tesoro que Dios pone para ti. Entonces hay más alegría en dar que en recibir. Y mire, ahí se cumple. Y mire, en esta época hay que aprovechar tantos retiros, tantas reflexiones que hay en el mismo monte de oración de San Víctor Moca. Hay que ver los miles y miles de personas que cada domingo de Cuaresma asisten allá. Por cierto, ¿a usted le toca un día? Sí. El tercer domingo. Entonces yo diría también, ya que tú mencionas eso, de aprovechar la palabra, porque la palabra es un don, dice el mensaje del Papa para la Cuaresma, y el otro es un don, las dos cosas. Entonces, por ejemplo, si atendemos, mira, el Santo Evangelio nada más. Por ejemplo, para el primer domingo de Cuaresma tuvimos el Evangelio de las tentaciones. Que nadie sea ingenuo, que lo que decían nuestros mayores, así como existe lo bueno, existe lo malo. Eso decían los viejos. Entonces no se puede ser ingenuo. Hay tentaciones y hay un tentador que está muy contento de ver fracasar al ser humano. Y será un ingenuo el que no lo reconozca. Entonces ahí está la llamada, el primer domingo. Para el segundo domingo tenemos la transfiguración. Todo lo contrario. Un evangelio precioso, a mí me encanta. Yo tengo hasta una poesía que escribí sobre ese hecho de la transfiguración. Y luego, en el tercer domingo, la samaritana, Jesús y la samaritana. Parece que me están complaciendo a mí, porque esos evangelios me encantan. Entonces, miren, el primero, un tono como si se dijera áspero, un poco sombrío, tentación. Pero el segundo
transfiguración. El tercero, dame de beber, dice la samaritana. Dice Jesús a la samaritana. Y luego le dirá, si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría una agua que salta hasta la vida eterna. Jamás tendría sed si bebe. Ay, Señor, pues dame. Qué evangelio tan bonito, pero no es el caso. Ahora, en el cuarto y último domingo de Cuaresma, entonces tenemos el ciego de nacimiento. Era imposible que volviera a ver, pero para Dios nada es imposible. Es imposible que un hombre con el corazón lleno de pecado pueda volver a ver con sus ojos limpios, purificados. Imposible para los hombres, pero no para Dios. Y así la Iglesia nos va llevando hacia el misterio de la Pascua de Resurrección, que de eso se trata. Y entonces está esa nota totalmente positiva, que es caminar en tentación y con sufrimiento, pero hacia la Pascua, hacia la Pascua. Bien, Polo, yo diría que por hoy, si a ti se te acabó la inspiración, podemos dejar lo de la Cuaresma ahí y quizás más adelante en otro programa podemos dar otra pequeña referencia. De todas maneras, insistir en lo que usted decía, la participación, y me gustó mucho la lista de palabras que usted recopiló, porque en cada una de ellas podemos nosotros durar un tiempo grande reflexionándola y aplicándola. Nunca se me olvida, Monseñor, me decía un amigo que fue a unos 9 días de alguien que falleció, y entonces solamente estaba él y otra, el que rezaba y él, porque en algunas comunidades la transculturación ha hecho que se vaya perdiendo esa solidaridad que el Papa hablaba en el año de la misericordia, de estar con el que sufre en ese momento. Se pierde la solidaridad, Apolo, pero también se pierde el sentido. Porque tú no viste que estaban ripiados bailando salsa en el entierro de uno. Sí. ¿Tú ves la noticia? Sí. Entonces, es lo que hemos hecho referencia a eso. Aquí yo encontré, ya que tú lo mencionas, un amigo que tengo en Facebook, que es profesor universitario, Emil Albert, de Santo Domingo. No lo conozco personalmente, pero entre tantas boberías que ponen en las redes, que quizás tú lo sabes, él publica unos escritos que si los escribe él, me los encuentro muy bien escritos. Entonces, él ponía algo en esto que yo copié, uno de esos escritos que él puso, y decía, el sentido de la vida no cabe en el corto espacio que hay entre la cuna y la tumba. Hay que buscarlo más allá. El sentido de la vida no cabe en el corto espacio que hay entre la cuna y la tumba. Hay que buscarlo más allá. Y cuando se pierde este sentido, entonces por eso esos entierros paganos, puramente paganos, bebiendo, emborrachándose, según viven, así mueren. Viven sin horizontes y mueren por igual sin horizontes. A mí me gustaría, y yo tengo que volver otra vez sobre ese punto, porque me parece que eso está golpeando fuertemente nuestra sociedad. Esto es Comunicación y Vida. Una pausa y en breve continuamos con ustedes. Porque puedo ser luz, soy compromiso por la justicia y la paz.
de 30 años al servicio de la verdad y la vida. Seguimos en Comunicación y Vida y antes que nada queremos agradecerle su fidelidad para con este espacio que hacemos con tanto entusiasmo para cada uno de ustedes. En otro orden, les seguimos motivando para que sigan viviendo este tiempo de Cuaresma en un ambiente de amor, de paz, de perdón y de recogimiento. ¿Ustedes recuerdan el tema del destino? Un tema muy interesante y así como interesante, muy amplio. Y por eso en este segundo bloque vamos a darle otro momento especial a Monseñor Freddy Apolinar para seguir conociendo sobre esta temática que tantas personas necesitan conocer y también para quitarnos algunas dudas que siempre tenemos. Monseñor. Bueno. Lo que Maciel no sabe es que ella ya es famosa también. Sí. Porque yo me encontré con una persona que me hizo referencia a ese programa que le encantó. Sí. El que nosotros tratamos este tema, el destino, la vida, el mal, la presencia del mal. Entonces, como dijo Maciel, que si un joven se vuelve malo, ¿es culpable él o el ambiente a donde se crió? Ahí está. Eso me dijeron, Sí, qué bien. que fue como lo planteó Como Maciel ella, sí. en el programa anterior. Pues, cómo no, con mucho gusto. Entonces, continuaremos. Entonces, yo quiero tomar como punto de partida un pequeño artículo que escribió Cookie Córdoba, al que yo no conocía más que por el nombre, pero ahora le tengo hasta aprecio. ¿Tú sabías eso? Qué bueno, qué bueno. Porque me puse a buscar y encontré una entrevista que le hicieron en el 2013 y me pareció muy interesante por varios motivos, especialmente por el agradecimiento que él le tiene a Dios y lo menciona tanto. Y el resumen sería, él dice: Dios me ha favorecido tanto que la única manera que yo encuentro de agradecerle a Él es haciendo el bien. Qué bonito. Y entonces él lo enfoca mucho por el Club Rotario, porque él pertenece al Club Rotario, o como dicen ellos, es Rotario. Sí. Entonces ahí se ocupan mucho de necesidades de la gente. Entonces eso me encantó, porque a mí me parece que es correctísimo el que una persona sepa agradecer y también sepa ser solidario con su prójimo. Desde que vi eso, bueno, varias cosas me encantaron, porque él llevaba 55 años de casado con la misma esposa, con ese amor, y eso es una alegría tan grande para nosotros, como lo he dicho yo aquí, que la gente no se imagina lo agradable que es para nosotros oír de que una pareja persevera en unión y que nos duele profundamente la división, los divorcios, la separación. Entonces encontrar a un hombre así en el medio, exitoso, porque hasta del Salón de la Fama del Deporte Dominicano, es Cookie Córdoba, que es oriundo de La Vega, no lo sabía tampoco, con unas anécdotas muy interesantes que las presenta en esa entrevista del 2013. Entonces, lo traigo a colación porque escribió un pequeño artículo, esto fue en el Listín Diario, que ahí es que él tiene su columna, y se refería a un pelotero, yo que no sigo mucho el béisbol. El único defecto que encontré que tiene Cookie Córdoba, ¿cuál es que es un liceísta furibundo. Ahí usted se delató. Creo que es el único defecto que tiene Cookie Córdoba. Que no lo oigan los seguidores del glorioso Tigre del Licey. Hasta más no poder. Sí. Entonces, este pequeño artículo se refería a Andújar Cedeño, un pelotero muy exitoso
que falleció en un accidente el 28 de octubre del año 2000. Yo no recordaba haberlo oído. Dice que tenía 32 años, me parece, de edad. Se mató en un accidente una madrugada, como hemos dicho aquí, como tantos, como René del Risco y tantos que hemos mencionado, una madrugada o del domingo, en este caso sábado. Del sábado. Entonces, le traigo a cuento este artículo de Cookie Córdoba porque, dice él, hay que idearse algo pronto que pueda evitar estos accidentes donde perecen figuras importantes de nuestro béisbol profesional. Dígame usted con las muertes recientes. Dice, vamos a educar a los que quedan vivos. El manejar vehículos no es un juego. Dice aquí, muchas veces el destino se lo proporciona uno mismo. ¿Oíste eso, Maciel? Muchas veces el destino se lo proporciona uno mismo. Que esa misma expresión utilizó usted en programas anteriores. No es, más o menos, no exactamente, pero la misma idea. Sí, entonces cuando leí esto, por supuesto, como dicen, me saltó en el texto esa frase de Cookie Córdoba, porque es lo que habíamos dicho ya. No se va a repetir aquí todo lo que hemos dicho porque no hace falta, la gente es inteligente y retiene. Sí. Entonces dijimos, el único destino que Dios ha determinado para un ser humano es su felicidad. Eso es lo que Dios quiere de todo ser humano. Polo, una madre quiere que alguno de sus hijos nazca destinado al fracaso. No. En el corazón de una madre no cabe, No cabe. eso. Pues con más razón en el corazón de Dios no va a caber eso. Pero cómo se ha ido arraigando, Monseñor, en nuestra población esa creencia. Murió en un accidente, ese era su destino. Ajá, no, y si no también era muy frecuente, se metió al ladrón y lo mató la policía. Sí. Ese era su destino. No me diga que Dios creó a un joven para que muriera a balazo. No. Porque entonces, ¿quién es Dios? Búsqueme la explicación de otra manera. Si usted quiere, dígame que el corazón del ser humano se tuerce. O dígame que hay muchos sinvergüenzas en la ciudad, en la sociedad, de arriba, de abajo y de todas partes, que damos mal ejemplo e inducimos a los otros a meterse por camino de perdición. Si usted quiere, dígamelo así. Pero no me diga que uno que se puso a hacer figura y imprudente en un motor se cayó y se desnucó, como yo he oído de varios casos, calibrando, haciendo figura y que no sé qué, se parte en el pescuezo. No me digan que Dios creó a un joven y que puso a un papá y una mamá a sacrificarse para darle ese cuerpo y ese crecimiento y esa formación a un hijo para que se le mate jovencito o se mate acabándose de graduar, como sucede. Entonces, no, el único destino de parte de Dios es la felicidad del ser humano. Ahora, ¿y el destino de Jesucristo cuál era, Polo? Ahí entra lo que usted hablaba de la obra del profesor Juan Bosch sobre Judas el Iscariote, ¿verdad que sí? Sobre el destino. ¿Cómo será? Sí, es lo que viene a mi mente. Bueno, sí, Sí. yo lo mencioné. Pero usted lo mencionó. Ay, pero no me haga darle por el No, taco no. otra vez al profesor Bosch. Vino a mi mente por la relación. Yo lo respeto muchísimo, Sí, dígame sí. usted, lo que tenemos cierta afinidad en lo literario, respetamos Sí. enormemente al profesor Bosch. Solo por ese capítulo bastaría para nuestra admiración y nuestro respeto. Pero yo he dicho que el autodidacta es audaz, porque se mete en campos especializados y se podría decir que son campos minados. Y creo que eso le pasó al profesor Bosch cuando escribió Judas Iscariote el calumniado.
se metió en áreas que no dominaba. Entonces, primero, en una acusación tremenda a apóstoles, autores, investigadores tan rigurosos como Juan, como Mateo, como Lucas, y entonces decirle que estaban calumniando a Judas Iscariote, porque el pobre además no tenía culpa, porque así estaba escrito que uno lo iba a traicionar a Jesús. Entonces dijimos, una cosa es que Dios lo sepa y otra que usted lo haga. Dios no lo obliga a usted a equivocarse. Dios lo sabe porque usted se equivoca. La omnisciencia de Dios. Pero tú me estás haciendo hablar de lo mismo otra vez. No, Polo. no, es que llega a mi mente por la idea que usted dejaba ahí. Entonces, esa partecita sí sería muy importante. Entonces, lo que decía Cookie Córdoba aquí, a veces somos nosotros mismos los que labramos nuestro propio destino. Y yo le diría, quizá haciéndole una ligera modificación a la expresión usada por Cookie Córdoba, usted siempre se labra su propio destino. Claro, puede tener influencias negativas del ambiente, que era sobre eso que preguntaba Maciel en el programa anterior. Entonces, sí, pueden influir muchísimos factores. Entonces, yo también le respondí a Maciel, un tigre que se vuelva un delincuente y recibiera mucho mal ejemplo en su casa y en su ambiente, ¿quién tiene la culpa? ¿Él o quién? Entonces yo dije, para que alguien tenga la culpa delante de Dios, debe haber actuado en completa libertad, porque solo hay pecado cuando usted actúa libremente. Se ofende a Dios con eso y a usted le da la gana de ofender a Dios. Eso es pecado. Entonces, si hubiera alguien que el medio ambiente fuera tan adverso, que lo condicionara de tal manera que él no fuera libre, entonces no se le imputa la culpa completa delante de Dios. Porque para Dios hay pecado cuando hay libertad. Entonces, es un tema delicado y además largo, entonces porque de una vez, si se dice en tal caso concreto, ¿quién tiene la culpa? Entonces hay que ir con pie de plomo averiguando, porque muchísima gente tiene la costumbre de echarle la culpa a otro, que además es una característica de el pecado. El que está dominado por el pecado es un irresponsable de primera, porque siempre quiere echarle la culpa a otro. Y eso lo vemos desde el jardín del Edén. No asume la responsabilidad. Desde el jardín del Edén. Es decir, cuando Dios le reclama a Adán, ¿qué pasó? ¿Por qué te equivocaste? ¿Qué hizo Adán? Eva. Le echó la culpa a Eva. Y cuando se le reclamó a Eva, ¿a quién le echó la culpa? A la serpiente. Siempre hay algo. Y si hubiera habido un lagarto por ahí, la serpiente le echa la mano al lagarto o a quien sea. Irresponsabilidad. Entonces, por eso digo que a la hora de dilucidar un caso específico, nosotros los humanos nos aproximamos buscando cuál sea la realidad que quizás solo Dios conoce completamente. Por eso yo mencioné aquí, la iglesia nunca ha dicho que Judas Iscariote se condenó, simplemente dice que se equivocó, documentado por gente acuciosa en la investigación, traicionó. Ahora, ¿se condenó? La iglesia nunca lo ha dicho, porque eso solo lo sabe Dios, porque en el camino hacia su muerte, echándose el lazo al cuello, pudo invocar el nombre de Dios y que Dios le concediera el perdón. Y ahí ni la iglesia juzga. Porque a veces usted me corrige, monseñor, quizá con nuestros juicios humanos queremos tratar las cosas de Dios. En ese caso, hizo esto. Con criterios humanos. Con criterios humanos. Entonces por eso somos respetuosos siempre de la última decisión y el último conocimiento
que es de Dios. Aquí no cabe prepotencia, como encontramos nosotros a menudo, incluso en nuestros medios. Yo he visto señorotes en la televisión, no se pueden tocar con un dedo, son intelectuales, lo saben todo, sabiondos. Ay, pero no debía yo tocar esa tecla. Porque ahora, por ejemplo, acabo de ver un documental en la televisión sobre Stephen Hawking, el genio inmóvil, el genio en su silla de ruedas. ¿Lo conoces bien tú? No tanto. Pero Dios mío, Polo, pues tú ves poca cosa, yo te voy a seguir atacando. Porque Óigame, ¿cómo es sí. que yo voy a saber más que tú Sí. de los medios? Sí. Un hombre metropolitano, Y comunicador todo eso, metropolitano. profesor y todo Y eso. todo eso. Sí. Entonces, Stephen Hawking está súper de moda. Es aquel hombre en una silla especial, que no mueve nada y tiene un cerebro de un genio. Pero esa gente así llega a creerse que lo sabe todo y se les olvida que son limitados. Humanos. Porque, por ejemplo, ahora vi ese documental. Era una competencia paralímpica, como llaman, Sí. de discapacitados, y él tenía el discurso introductorio. Entonces, por supuesto, es un honor para mí, con una voz rara, porque es muy raro, porque es con aparato, él no mueve los labios. Yo ni sé bien cómo es que se produce esa El voz, sonido. porque él no mueve ni los labios. Y sin embargo, se oye una voz un poquito extraterrestre, pero así se oye. Entonces, respetadísimo entre los científicos. Entonces dijo esto: aparte de que es un honor para mí que me dieran esta oportunidad de dirigir la palabra, entonces cuando se refirió a aprovechar el momento presente, la vida, entonces dice, y como yo no creo que hay vida después de la muerte, entonces hay que aprovechar el momento presente, vivir con intensidad. Pobre hombre, Dios mío. Porque eso mismo dicen los tigres analfabetos por ahí, un genio. Entonces, oiga, ¿y quién es usted? Además de que es una irresponsabilidad enorme y para mí una deshonestidad no hacerse la pregunta por el más allá. Se supone que él se ha hecho la pregunta por el más allá, pero probablemente sin la necesaria humildad. Porque el que es inteligente se llega a creer que lo sabe todo. La vida está llena de misterios. Eso fue pero ¿y cómo dijimos tantas cosas en un solo programa? Porque yo hablé del misterio de la vida y que el que no está preparado para el misterio no debería venir a este mundo. Sin embargo, monseñor, encontramos otros científicos con una postura distinta. Sí, pero este, junto a alguna gente por ahí, de un plumazo desaparece en la pregunta trascendental. Y yo creo que en el fondo es una deshonestidad, porque no hay explicación para esta vida y para este mundo sin uno mirar un horizonte de trascendencia, lo que hemos dicho tantas veces. Y en todas las culturas. Entonces, bien, para redondear un poco, Polo, ¿cuántos minutos nos quedarán? Bueno, ya Que casi no vamos nos llegando pasemos. al Bien, final. pues vamos a completar para ubicarnos un poco con porque ya no pensamos volver sobre este tema. Entonces, no he citado el Catecismo de la Iglesia Católica, pero está lleno de contenidos importantes. Sobre por esta ejemplo, temática. El número 388, para que ustedes se ubiquen, a partir del 385, número 385 del Catecismo de la Iglesia Católica, cantidad de párrafos, por ejemplo, hasta el 398, hasta el 403 del Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, número 385 hasta el 403 está tratando esta temática, por si alguno quisiera profundizar. Entonces, retomo nada más en los minutos que nos quedan. Es decir, la vida es misteriosa y al que no le guste el misterio no va a entender la vida.
Ahora vi otro documental sobre los fondos marinos de los océanos, que yo dije aquí la otra vez. Todavía el fondo del mar es desconocido porque se revientan antes de llegar esas cápsulas científicas que preparan, porque la presión es tan enorme. Entonces, ¿cuánto hace que el hombre vive en esta tierra y todavía no conoce ni los fondos de los océanos? Mucho menos conocerse a sí mismo. La psicología nació ayer, como quien dice. Somos ignorantes de la mayor parte de las cosas. Entonces hay sabiondos y personas que lo saben todo. Y dicen, no señor, yo solo acepto lo que yo entiendo. Válgame Dios, pero lo que usted no entiende es lo más importante. Entonces, usted no lo entiende, como lo del Principito. Lo esencial es invisible a los ojos. Dice Saint-Exupéry en el Principito, la obra esa clásica, que se ha hecho clásica. Entonces, lo esencial es invisible a los ojos. Si usted no está preparado para el misterio, usted no entiende esta vida, aunque sea Stephen Hawking, el genio que sea, no está preparado para esta vida si no entiende el misterio. Porque hasta nacer una criatura, un ser humano, es parte del misterio de la vida. Entonces, por eso, cuando se dice el misterio de la iniquidad, como lo dice la Iglesia, los santos padres, desde San Agustín, dice, me preguntaba por qué existe la maldad en el mundo y no lo entendía, dice San Agustín. Entonces, hasta que no conoció el misterio de la bondad de Dios, no entendió lo otro. Entonces, por razones que solo Dios entiende, existe el mal en este mundo. Entonces, hay enfermedades, hay cataclismos, como por ejemplo el terremoto de Haití. Todavía hay cientos de tiendas de campaña en Puerto Príncipe. Qué tragedia tan tremenda. A mí me tocó, porque tenía en la diócesis de Baní monjas haitianas, una congregación de Haití que atiende una obra muy importante en la diócesis de Baní. Entonces, cuando el terremoto en Haití, una de ellas me dijo, yo me pregunto por qué, toda adolorida, ahí fallecieron monjas hermanas de ella, novicias, todas quedaron sepultadas. El arzobispo, un grupo de ellas, Príncipe. A ellas tuvimos que recibirlas todas aquí porque se le derrumbó la casa allá. La congregación entera estaba aquí en Atodamas de San Cristóbal. Entonces ella me decía, me pregunto por qué. Entonces lo que me salió fue que le dije, hermana, acuérdese que estamos en la tierra todavía. Estamos en la tierra y en la tierra suceden esas cosas porque nuestra vida es frágil y la naturaleza es frágil también. Entonces estamos en el límite. No hay plenitud de vida todavía para nosotros. Entonces suceden esas cosas y la lucha contra el mal y los frutos del mal los experimentamos a diario y el que quiera vivir tiene que estar preparado para afrontar esto. Vivimos en una sociedad imperfecta, nuestra vida es limitada e imperfecta, a pesar, Polo, de que yo creo que hace falta muy poco para estar vivo, porque yo he visto gente con una hilachita de vida y sin embargo no pueden enterrar a todos nosotros. Pero como quiera, la vida es muy frágil. Es decir, cualquiera de un momento a otro, ¡pran!, el corazón y se murió. Como decían nuestros viejos, una lámpara encendida que viene un viento y la apaga. Sí, la vida comparada como con una vela. Con una vela. Que sopla la brisa y se fue. Y se fue. Entonces, ese es parte del misterio de nuestra existencia. Ahora, ¿cómo podemos manejarnos en esta realidad, a donde está lo bueno y está lo malo? Abrácese a la bondad de Dios y usted sabrá. Porque no es que deje de existir lo malo, pero ya no lo toca a usted. Ahora, para otro día te quedaría, Polo, que tú explicaras cómo hay hasta personas santas
a las que el mal las ha atacado especialmente. Dígame usted, el Padre Pío, muchísimos ataques de Satanás, porque Dios quería hacer algo grande y especial con él. Y entonces permitía que Satanás lo atacara especialmente. Y eso lo fue fortaleciendo para llegar a ser un tronco de santidad, como lo fue, como otros también. Y de ahí para la oración, en breve, la expresión de mucha gente nuestra: si fulano era tan bueno, ¿por qué? Y entonces no se lleva a los malos. Parte del misterio de Dios que no podemos entender por completo, porque mejor que Cristo no había. ¿Y a dónde murió? En la cruz. A donde tú no vas a morir. Entonces hay mejores que nosotros que han pasado más trabajo. ¿Por qué? En el plan de Dios entra. Entonces el mismo Santo Tomás se preguntaba, y a otros santos padres, ¿y por qué si el mal hace tanto daño, Dios lo permite? Entonces dice, Dios saca de lo malo algo bueno para ti. Como por ejemplo el sufrimiento. Hemos dicho aquí, por el sufrimiento uno llega a ser persona, porque el que no sufre no sabe vivir, y el sufrimiento es un mal. Luego, por un mal, llegamos a disfrutar de algo tan bueno como es la experiencia de vivir como Dios manda. Esto es Comunicación en Vida. En breve, nuestra oración final. Dios omnipotente, que eres refugio para los desolados y confortas a los prisioneros, mira mi aflicción y manifiesta tu poder para auxiliarme. Vence al detestable enemigo y haz que, superada la presencia del adversario, pueda recuperar la paz y la libertad, y así, sirviéndote con sincera piedad, pueda confesar que tú eres admirable y manifestar la grandeza de tus obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos. Nos encontraremos la próxima semana en más Comunicación y Vida.